Un día de octubre, en Córdoba capital. Como en toda ciudad moderna, el ritmo cotidiano parece guiarse por el pulso de lo urgente. Sin embargo, aquí y ahora ocurre algo que nos conduce a otro tiempo y a otros ritmos. Desde hace algunos años, a fines de octubre, en distintas estancias de origen jesuita, se lleva a cabo un festival internacional de música barroca. Así, se honra la memoria de aquellos religiosos de la Compañía de Jesús que fueron los primeros en introducir este tipo de música en la región. En el capítulo de hoy conoceremos a algunos de los referentes más importantes de esta música en nuestro país. Cuando uno habla de música barroca en nuestro país, es ineludible ligarla a la presencia de los jesuitas y a su influencia en distintos ámbitos de la cultura. Mónica Gorgas es directora del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Altagracia y una gran conocedora de la influencia jesuítica en la zona. ¿En qué época llegaron los jesuitas aquí? Los jesuitas llegan en el último año del siglo XVI, 1599, con misiones volantes, pero se establecen un tiempo después. Ellos empiezan con su proyecto, entonces necesitan una fuente de sustento. Y en esa fuente de sustento fueron las estancias. Y cuando se hablan de estancias, ¿de cuántas estancias? ¿En dónde se armaron esas estancias? Bueno, la primera de todas, fue la de Carolla. En Colonia Carolla. Claro. Y después, así sucesivamente, Jesús María, Santa Catalina, Altagracia. ¿Y estas estancias producían lo que produce una estancia? Ellos cultivaban la tierra. Y después, la riqueza grande de los jesuitas era el ganado. Cada una de las estancias tenía lo que se llaman los obrajes, donde se producían, había desde fábricas de campanas, hierro, se hacía jabón, se hacían telares. Y una pregunta, ¿qué tipo de música es la que trajeron los jesuitas? Bueno, indudablemente los jesuitas es una orden religiosa que nace al amparo de la modernidad y que se asocia en el arte al barroco. Cuando se cruzan con Manfredo Kramer y empiezan a desarrollar este festival de música barroca en estas estancias. Yo lo conocí a Manfred como un asistente a un concierto en el museo. Y entonces él, que ya tenía su gran experiencia, empezó a soñar este proyecto.
Yo creo que de todos los proyectos que nosotros hacemos juntos, el grupo de la red de estancias jesuíticas, el único que recupera este sentido de unidad. Entonces, así como ellos ejercieron, los jesuitas, su influencia cultural, su influencia de desarrollo, hoy el ciclo de conciertos de música barroca, el Camino de las Estancias, recupera ese sentido de unidad y recupera esa impronta de los jesuitas, ¿no? De desarrollo de la espiritualidad humana también. El barroco es un período de la historia en la cultura occidental, originado por una nueva forma de concebir las artes visuales, entre otras cosas. Esencialmente, era y es una forma nueva de mirar y de sentir, ya sea en pintura, en escultura o en arquitectura. Las obras de este período se caracterizan por su sentido de movimiento y por la búsqueda de contraste entre la luz y la sombra. Esta nueva manera de ver la realidad no tardó en trasladarse a la música, y así se crearon formas musicales nuevas como la sonata, el concierto y la ópera. Johann Sebastian Bach, Händel, Antonio Vivaldi son apenas algunos ejemplos de la talla de los músicos que desarrollaron su actividad durante este periodo. ¿Vos tenés la parte de primer violín? Bien, entonces, toda esta parte que inicia con violas y chelos, en negra, usar menos arco, o sea, mucho peso, pero no... Manfredo Kramer es un reconocido músico con una larga trayectoria internacional. Él es quien creó el Festival de Música Barroca Camino de las Estancias. Cuando uno habla de música barroca, ¿qué elementos tiene que tener en cuenta como para decir de esto se trata? Por un lado, de este periodo, que muy grosso modo y muy caprichosamente podemos decir que va desde el temprano siglo XVII hasta segunda mitad del siglo XVIII, pero lo que es fundamental es el modo de abordarlo. Nosotros tratar de meternos en la piel de esa época, de esa gente, lo tenemos, por ejemplo, en esta piecita de música. Esto es una fotocopia, claro, pero de un original del siglo XVIII. Una canción escocesa, anónima, arreglada por Francesco Geminiani. Y nosotros al leer este original, que está desprovisto de todos los agregados que le pudiese haber agregado un editor posterior, podemos estar muy cerca, bastante cerca, de la intención original de Geminiani cuando lo escribió. Pero no está toda la información acá. La información está en la historia del momento, en la biografía personal de Geminiani, qué tipo de persona era, cuáles eran sus gustos, tratados o compendios de la época en los que se explica cómo se ejecutaba esta música, qué efecto producía en la gente. El compositor escribe en la partitura, pero hay un margen de improvisación para el intérprete. ¿Cómo funciona eso? Supongamos, una de estas melodías escocesas, tocadas como está en el texto, sin ni un ornamento, sería... Y ahora, agregándole algunos ornamentos posibles, tenés, por ejemplo... Ese es un modo de vestir una melodía que si no estaría desnuda, o a darle un carácter quizás más vocal.
A pesar de que a primera vista los instrumentos con los cuales se ejecuta la música barroca son similares a los actuales, tienen sutiles diferencias en su diseño. Rolando Kramer, hermano de Manfredo, es luthier y desde hace varios años se especializa en modificar instrumentos actuales para darles características similares a las que tenían durante el barroco. Esta es la cadena. Sí, es totalmente así. Por ejemplo, si hablamos del arco, un arco barroco, para tocar música barroca, ¿es más pesado, menos pesado, más grande, más pequeño? Básicamente es más liviano, un poco más corto, y cuando se lo tensa, te voy a hacer un ejemplo, no debería conservar esta curva cóncava, sino que al tensarlo obtenemos la curva contraria, una contracurva o convexa, y ya con este tipo de curvas hoy en día no se toca, esto no sirve para el violín moderno, pero para la técnica violinística de 1680 era lo que se requería en aquel entonces. ¿Cuál es la diferencia entre un violín barroco o un violonchelo barroco a un violín moderno? Esto no es un violín, es una viola, e incluso es una viola un poco rara, es una viola tenor. De todos modos, lo que te quiero explicar respecto del violín lo podés encontrar aquí. En el violín barroco se usaba una tastiera más corta porque el violinista raras veces se excedía de la tercera posición, o sea que satisfacía los requerimientos técnicos de la época. También el mango era un poco más corto. No se tocaba en aquel entonces con cuerdas de muchísima tensión, eran todas de tripa. Y violines y chelos construidos en el 1600 o en el 1700, hoy en día se siguen conservando y se siguen tocando en el mundo, en las orquestas de música barroca. Barroca y las modernas también. Todos los grandes músicos modernos tienen instrumentos de Stradivari, por ejemplo. De Stradivari existen actualmente unos 400 instrumentos originales, se supone, de los 1000 que construyó. O sea que Stradivari construyó instrumentos en la época de la estética barroca. Esa estética ha sido cambiada. Los instrumentos han sido todos modernizados cuando aparecieron las primeras cuerdas de acero. Esto fue en 1830, 40. Entonces prácticamente no queda un solo instrumento de Stradivari o de sus contemporáneos en estado barroco. Han sido prácticamente todos modernizados. Los pocos que hay están en manos de coleccionistas o de museos. Que un poco de esto que se habla de esos Stradivarios de coleccionistas que están guardados y que los sacan para los concursos. Sí. Y el instrumento está muriéndose. Muriéndose. Pero se está tomando conciencia. Hoy al curador se le pide que sea un músico. En el Museo Stradivariano de Cremona tiene que ser un tipo que vaya todas las mañanas, que sea capaz de sacar el instrumento de la vitrina y tocarlo. Se dice que para que el violín, ese instrumento viva, tiene que ser tocado. Así como los instrumentos necesitan ser tocados para seguir viviendo, estos espacios parecen volver a la vida mientras se desarrolla el festival. Durante los 10 días que dura, estas 5 estancias jesuíticas se transforman en el escenario de variados recitales y eventos, todos ellos con la música barroca como común denominador. Estando allí, con esa música de fondo, es inevitable sentir que la presencia de aquellos hombres religiosos parece habitar todavía estos espacios. Los amantes de esta música llegan de distintas regiones del país y se desplazan de una estancia a la siguiente, buscando ser testigo de recitales que son muy difíciles de hallar en otros ámbitos.
En el caso de Rosa Domínguez, su viaje ha sido un poco más largo. Ella es una mezzosoprano de trayectoria internacional que vive en Basilea y suele cantar en los mejores teatros europeos. Y la diferencia de cantar el repertorio barroco con el canto lírico y los compositores más cerca de nuestra época, ¿hay algo que cambia en los textos o cambian en los textos y cambian en la manera de cantar? En el estilo de canto sí se cambia. Y lo que es lindo es que en relación a la música posterior hay una cantidad de parámetros que después se cristalizan mucho, que en el periodo barroco recién nacen. Por ejemplo, la idea de compás, la barra de compás, eso que te divide, esa manera de leer que tenemos ahora en las partituras no existía. Pues leías sin divisiones, sin... Y esas sin divisiones permitía como diferentes lecturas de ese mismo lenguaje. Y claro, porque si vos no tenés una cosa que te divide y que te condiciona, lo vas asociando como va a la frase, ¿no? O como a vos te llama la atención una frase, y no como ahora se lee en solfeo, en los compás. Viste que la escritura musical ahora es muy rígida. Y muy estricta. Claro, en ese momento no. Todo ese periodo del 600 en Italia lo que querían era llegar a la emoción más grande. Entonces usaban muchos más contrastes, usaban muchos más tensiones, disonancias, empiezan a aparecer las disonancias a rolete, ¿no? O sea, el concepto de disonancia, de usarlo como un medio para que te duela algo, ¿no? Eso empieza en ese momento. Describir la ira, por ejemplo, describir la ira en música. Monteverdi se jacta de que él fue el primero que escribió la ira en música. Dice que la ira se escribe así en música. Una cosa lenta con una cosa muy rápida superpuesta. Y yo lo escuchaba y decía, pero qué carancho está diciendo este Monteverdi, ¿por qué diría eso, no? Y después me di cuenta, cuando vos estás enojado con alguien, pero realmente muy enojado, no le vas a decir, mirá, decir, mirá, ¿sabés qué? Y te quedas en eje. Eso es lo que queda. Por eso él pone una armonía. Y arriba, pero te quedas en eje. Y es muy interesante que él haya descubierto todos esos mecanismos, ¿no? Donde cómo los sentimientos se traducían, cómo las energías de los sentimientos se traducían y cómo él podía hacer el puente con la música. Uno puede decir que el mundo sonoro barroco es fuertemente centrado en lo emocional. Sí. Hay una frase de Manfredo que yo la escribí en el programa, que a mí me dejó acá, que él decía, si esta música vale la pena ser hecha, es porque responde al mismo ser humano que está siempre necesitado de violentas pasiones y dulce reposo, o algo así puso, ¿no? O sea, yo si hago esa música es porque no siento distancia, no siento que me zambullo en la música clásica y en un patrimonio cultural, no me importa nada todo eso, nada. Para mí no hay diferencia entre cantar una canción de Frescobaldi con un laúd y agarrar y cantar una canción de Charlie, ninguna. Si vos haces esta música es porque no sentís la distancia. Y no la querés sentir. Pablo López es un gran violinista. En su carrera ha tocado tanto con orquestas clásicas como con músicos populares de los géneros más diversos. Tocar junto a Manfredo le dio la oportunidad de conocer más sobre este tipo de música y los secretos de su forma de ejecutarla. Viéndolo jugar al fútbol, uno se da cuenta de que realmente es un gran violinista. ¿Se juntan a jugar al fútbol? Nos juntamos con el fútbol, sí. ¿Gran parte de la barroco? Sí, somos varios. Aparte que en los viajes de la barroca los volvimos absolutamente locos a Manfred hablando de fútbol. Manfred pregunta, que él no... Y bueno, ahí le hemos regalado algunas camisetas también a Manfred para el cumpleaños. Pero no va a jugar él. No, él no va a jugar. No va a jugar, pero a él le gusta, viste, que si yo le regalamos una camiseta, de la otra vez fuimos a tocar a Santa Fe. Entonces, ¿qué hicimos? Le regalamos una camiseta de Colón de Santa Fe. Fuimos a comprar una camiseta y él va allá a dar clase a Barcelona, donde hay clase universidad, la lleva, se lo pone todo, ¿no? Le hace honor. Le hace honor a la camiseta. Sí, le hace honor a la camiseta. Totalmente. ¿Y a Manfredo cuándo lo conociste? Lo conocí
como lo hemos conocido la mayoría de los músicos clásicos de Córdoba. Él vivía en Europa y venía cada tanto, hacía un concierto y necesitaba de músicos. Músicos todos ignorantes, absolutamente ignorantes de lo que era esta nueva visión de la música barroca. Y cada vez que voy a un proyecto de Manfred es ir a aprender. Absolutamente, a disfrutar, por supuesto, pero además siempre es aprender. Y, por ejemplo, ahora están ensayando para el último concierto del festival. Sí. Händel. Sí, estamos ensayando la Oda a Santa Cecilia. Una obra que yo no conocía, te digo la pura verdad. Manfred siempre trae mucha música que nosotros no conocemos. Y que ahora, por supuesto, en Europa, con este auge de los instrumentos originales y las versiones historicistas, se toca mucho más. Pero acá todavía esa ola es muy pequeña. Un músico que ha estado en lo popular y en el mundo de la música clásica, ¿cómo se puede acercar desde esa perspectiva al mundo de la música barroca? En mi opinión personal, o en mi sentimiento personal, lo que el hombre terminó llamando arte, poniéndole el nombre de arte, ¿no? El gran arte, es para mí parte de lo que ha hecho que ese arte se aleje de la gente, parte de lo que ha hecho que ese arte se detenga de alguna manera. El gran arte es como una estatua, ¿no? Inmóvil, que uno admira. Y yo siento que la música barroca se parece mucho más a la artesanía, que es la música popular, y que tiene que ver con que cada vez que vos te sentás a tocar es una única vez, con mucha libertad de hacer cada vez algo diferente. La música clásica tradicional sufrió el embate de esa guerra de la perfección y de ese título que es tan común en la música clásica, que es esto se toca así. Aparte que en esa época, en esos años, vamos a decir 1700, 1600, 1700, no estaba diferenciada la música popular. Por supuesto, había música más popular, pero era una sola cosa. La música se tocaba en las iglesias, se tocaba en la calle, había música religiosa y música no religiosa, pero no había esa cosa diferenciada, no había esto del museo, ¿no? No existía eso, ¿no? Era todo para otra cosa. Era todo, vos podés ser religioso o no. Yo no lo soy, pero yo toco con la barroca en una iglesia y siento y digo, si no existe Dios, debería existir. O sea, es una injusticia que no exista. Es una injusticia que no exista. Así concluye nuestro recorrido, breve y parcial, por el vasto mundo de la música barroca. Como dice Pablo, cuando escuchamos alguna de las obras que este período nos dejó, uno no puede dejar de sentir que algo divino se expresa a través de ellas. Sin embargo, es bueno recordar que fueron personas como nosotros quienes lograron la profundidad necesaria para expresarse de este modo. Tiempo y dedicación. En el mundo de hoy, a veces uno olvida lo que se puede conseguir con un poco de tiempo y mucha dedicación.